Continuando entonces con la revisión, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre esta parte del taller? Vamos a revisar este otro trabajo. Nuevamente vemos que aquí sus compañeras sí hicieron una selección de 3 OA, efectivamente uno de tipo temático o de eje, otro de tipo habilidades y otro de tipo actitudes. Así es que están cumpliendo con el indicador. A partir de los elementos presentes en estos OA, elaboraron o redactaron metas específicas y, y tenemos que revisar o verificar que la redacción de la meta específica sea coherente con los tipos de contenido y también con la estructura formal, ¿cierto? De los objetivos de aprendizaje. Voy a suspender mi video un minuto porque me parece que está un poco lento la conexión. Considerando entonces el enunciado introductorio, diríamos, como meta específica de la clase, los estudiantes desarrollarán la capacidad para comunicar el cambio de estaciones que ocurre durante el año a través de una ilustración secuencial creada por ellos. Este elemento me parece que podría ser parte de la descripción de la actividad, el hecho de que se realice en un trabajo en equipo de 4 estudiantes, ese nivel de detalle. Lo que sí podríamos considerar como parte de la meta específica, el hecho de que haya un trabajo colaborativo, eso yo lo enfatizaría. Entonces, a lo mejor comunicar el cambio de estaciones que ocurren durante el año a través de una ilustración secuencial elaborada colaborativamente por ellos, podría ser una forma de rescatar ese elemento como parte del aprendizaje, como parte del foco del aprendizaje. El hecho de que sea un trabajo en equipo de 4 estudiantes es parte de la organización de la clase, digamos, de la gestión del aula, no es parte de la meta específica. Y, y esa última parte, la última descripción, para finalizar, será presentada a sus compañeros para poder realizar una retroalimentación, también sería parte de la gestión de la actividad o de la descripción de la actividad y no es parte de la meta específica. De hecho, en el comunicar, en el desarrollo de la habilidad de comunicar, probablemente está incorporado, está presente el supuesto o está implícito la idea de que ellos presenten a sus compañeros lo que, lo que hicieron, ¿ya? Así es que yo sugeriría incorporar o enfatizar dentro de la meta específica el trabajo colaborativo solamente en términos generales y toda esta descripción relegarlo a la parte del diseño de actividades propiamente. Para tener una meta de específica de clase que sea lo más clara posible en términos de focalizar lo que se espera lograr o lo que se espera que los estudiantes logren. En la misma introducción, los estudiantes desarrollarán la capacidad para describir sus 2 estaciones favoritas del año, en donde según sus experiencias deben nombrar 3 actividades que se pueden realizar en cada una. Asimismo, deben interactuar entre los integrantes del grupo e ir aportando y enriqueciendo el trabajo en común. Nuevamente me parece que la meta específica incluye información que distrae un poco del foco de atención del aprendizaje clave que se espera lograr. En este caso, es que los estudiantes sean capaces de hacer descripciones, describir estaciones del año. Eso es lo central de la meta específica. Y yo creo que allí debería concentrarse la redacción de la meta específica. Eventualmente, con alguna condición, como por ejemplo podría ser describir colectivamente o colaborativamente, o a lo mejor podría ser contrastar o discutir puntos de vista o algo así, si es que quieren un ejercicio más dinámico de interacción, pero en ese sentido a lo mejor la habilidad clave debería modificarse, ¿ya? Argumentar por las razones por las cuales
una de las estaciones del año es su favorita, es una meta específica que podría llevar a un ejercicio de diálogo, de discusión, pero donde la habilidad clave sería argumentar, por ejemplo, y no describir. En cualquier caso, aquí va a ser importante tener presente la presencia de las metas específicas, perdón, de los contenidos, de los tipos de contenido. Fíjense que el OA de eje es describir y comunicar los cambios del ciclo de las estaciones. Entonces podríamos decir que el cambio de estaciones es parte del contenido conceptual del OA 12. El comunicar es contenido procedimental, que también está presente en el OA 12 y está presente en el OA de habilidades. Todo eso está bien y es coherente. Lo que nos falta es reconocer aquí en las metas específicas algún elemento que tenga que ver con el OA de actitudes. Pero dice asumir responsabilidades e interactuar en forma colaborativa y flexible. Así es que en ese sentido sí podríamos incorporar o considerar lo del trabajo colaborativo, por ejemplo, como parte del aprendizaje o del contenido actitudinal de la clase. Me parece que en ese sentido, bueno, este elemento que yo les decía es un complemento un poco excesivo para la meta 2, se podría parafrasear enfocando lo central, ¿ya? Es decir, ¿qué sería aquello en que nos vamos a fijar en esta clase para que los estudiantes demuestren? Recuerden que esta actitud es una actitud, un objetivo de aprendizaje de actitud que esperamos desarrollar a lo largo de todo el ciclo escolar, a lo largo de todo el nivel. Y por lo tanto, en la clase deberíamos aportar un granito de arena para ir desarrollando estas actitudes. En ese sentido, yo sugeriría ir focalizando algún aspecto y eso explicitarlo dentro de la meta específica de la clase. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profe. Gracias, No, profe, Constanza. ese Gracias, era el Valeria. trabajo mío ¿Ya? y ahora entendí mejor. Ya, Entendí mejor estupendo. cómo lo planteó. Estupendo, gracias, Valeria. Bueno, y finalmente este otro grupo que también tenía un avance mayor, también tiene una selección de 3 OA que corresponde a los 3 tipos de OA esperados, y a partir de esos 3 OA elaboran metas específicas. Mi sugerencia nuevamente, por supuesto, sería encabezar la redacción de las metas específicas con la oración que serviría como muletilla, ¿cierto? Para todas las metas u objetivos de aprendizaje. Sin embargo, aquí tendríamos que revisar de qué forma podríamos darle estructura de habilidad clave y contenido u objeto de aprendizaje a esta meta específica. Dice, lograr interés y preocupación por la flora y fauna en estado de extinción en nuestro país. Los estudiantes desarrollarán la capacidad para lograr interés y preocupación. Fíjense que nos suena bien, ¿se fijan? Entonces, ¿cómo podríamos incorporar aquí una habilidad clave que nos permita rescatar o recuperar este aspecto del aprendizaje que sus compañeras esperan lograr? ¿Ya? Habría que pensar una forma de reelaborar esa meta específica de manera que sea consistente con lo que hemos estado revisando. Por otra parte, dicen reconocer la importancia del medio ambiente para nosotras como personas que habitan en él, y eso es un elemento que está correctamente redactado, una meta específica que proviene de un elemento actitudinal que está en ese objetivo de aprendizaje. Reconocer la importancia del medio ambiente o del entorno natural. Aquí mi sugerencia solamente sería entonces reconsiderar la redacción de esta meta específica para que sea consistente con
el modelo formal presentando primero una habilidad clave y después el objeto de aprendizaje. ¿A qué se refiere esa habilidad clave? Fíjense que en este caso el OA de eje dice observar e identificar animales que se encuentran en peligro de extinción. Observar e identificar, por lo tanto, probablemente haya que considerar alguna de estas habilidades claves en esta redacción. Bueno, eso en cuanto a la primera parte del taller. ¿Ya? Vamos a revisar algunos elementos de la segunda parte del taller. Espero aquí avanzar con algo más de fluidez. Lo que me interesa en esta segunda parte es que ustedes expliciten ideas previas que puedan encontrar o que puedan reconocer que los estudiantes del nivel tienen, podrían tener, a propósito del tema de la unidad didáctica. Esta unidad didáctica que sus compañeras seleccionaron, vimos que tenía que ver con la actividad humana y el medio ambiente, y es para segundo básico. Entonces, lo que tendríamos que pensar o buscar en la bibliografía o en internet, uno puede a veces encontrar ideas previas sobre medio ambiente, por ejemplo. Buscar qué creen los estudiantes del segundo básico acerca de la contaminación, acerca de los daños del medio ambiente o acerca del medio ambiente en general. Sus compañeras anotaron aquí que los estudiantes del nivel pueden creer o pensar que las grandes empresas contaminan y destruyen el ambiente de distintas especies. No me queda del todo claro la pregunta que anotaron acá. Voy a suponer que la idea previa que están declarando es esta primera parte. Las grandes empresas contaminan y destruyen el ambiente de distintas especies. Bueno, uno de los rasgos que tienen las ideas previas que nosotros estamos buscando es que se trata de concepciones alternativas. ¿ya? Y por eso después yo les pido justificar por qué la idea previa es una concepción alternativa. ¿Y qué quiere decir que sea una concepción alternativa? Quiere decir básicamente que se trata de una idea que no es consistente o que no es coherente con lo que es científicamente aceptado. Y por lo tanto es distinto de lo que nosotros quisiéramos enseñar. Muchas veces estas ideas previas justamente son un obstáculo para el aprendizaje. Así es que no me queda del todo claro en qué sentido las grandes empresas, esta creencia de los niños o de las niñas de segundo básico podría ser una idea previa. ¿Por qué esto sería una concepción alternativa? Según este grupo, porque se les puede explicar en forma de experimento las distintas formas de contaminación hacia el ambiente. Lo que yo esperaría encontrar en esta justificación es la razón por la cual la creencia de los estudiantes es o constituye una concepción alternativa. En el fondo tendríamos que decir algo así como, si es que esta efectivamente fuera una idea previa, es decir, una concepción alternativa, podríamos reformularlo diciendo, los estudiantes del nivel pueden creer o pensar que las grandes empresas contaminan y destruyen el ambiente de distintas especies. Lo anterior o la anterior es una concepción alternativa porque en realidad, de acuerdo a lo que hemos estudiado o lo que se ha aprendido en el estudio del medio ambiente, es que las grandes empresas no provocan contaminación, sino que al contrario contribuyen al desarrollo de las especies. Esa sería una justificación de por qué esta creencia, esta supuesta creencia de los estudiantes sería una concepción alternativa. Pero a mí me parece que esto no es una concepción alternativa, me parece que es una idea que tiene asidero en la investigación y en el conocimiento que tenemos acerca de la contaminación y la destrucción de los ambientes, de los ecosistemas. Así que yo creo que hay que revisar toda esta respuesta.
En este caso, tenemos otro ejemplo. Sus compañeras dicen... Por el lado derecho nomás, porque el otro no tenemos nada. Perdón, ¿cómo En fue? la No idea entendí lo previa que me 2 dijo. solamente. Ah, sí, Valeria, Que no hay revise problema. solamente donde dice la idea previa. Sí, correcto, no hay problema. Justamente porque lo que me interesa es ir viendo los avances, así es que por ahora está bien si no han completado el ejercicio. Ustedes trabajaron la unidad didáctica sobre el sol y las estaciones del año, primero básico. Entonces, ¿qué creen, qué idea tienen los estudiantes? Una idea que sea distinta de la que aceptamos científicamente o de lo que queremos enseñarle nosotros en ciencias naturales acerca de el sol y las estaciones del año. Este grupo anotó que los estudiantes del nivel pueden creer o pensar que las estaciones del año, perdón, ya no funcionó aquí la introducción que yo había escrito a modo de muletilla para facilitar la redacción. Los estudiantes asocian las estaciones del año con el frío y el calor, es decir, puede que crean que si llueve un día, piensen que es invierno, cuando en realidad podría ser verano, primavera u otoño. Me parece una idea previa razonable en el sentido de que es posible que algún estudiante, algún niño en primero básico tenga esta idea. Es decir, amanece nublado y estamos en invierno. Amanece soleado y caluroso y estamos en verano. Eso es lo que puede creer, puede pensar nuestro estudiante. Y esa idea es una idea previa, que es una concepción alternativa, justamente porque nosotros sabemos, de acuerdo al conocimiento científico, que las estaciones del año son periodos de tiempo extendidos que se caracterizan por ciertos factores climáticos, ¿cierto? Y no se producen cambios de estaciones del año de un momento a otro. Entonces, lo que tendríamos que decir es que la anterior es una concepción alternativa porque las estaciones del año son periodos de tiempo que se distribuyen en el ciclo anual, que tienen una duración definida de 3 meses y que corresponden a la posición de la Tierra, a la posición relativa de la Tierra respecto al Sol en su órbita. Eso sería una explicación de por qué lo que el estudiante cree es una concepción alternativa. Es una justificación porque nosotros decimos en realidad lo que sabemos y lo que queremos enseñarle desde el punto de vista científico es que las estaciones del año tienen otras características, no la que el estudiante cree. ¿Ya? Este grupo desarrolló una gran respuesta con varias opciones en torno a las posibles ideas previas. Nuevamente yo visualizo las mismas dificultades con la justificación y con la precisión o el foco de las ideas previas. Voy a tomar solo un ejemplo. Este último dice: los estudiantes del nivel pueden creer o pensar que una acción humana que provoca un daño dentro de los ecosistemas son los incendios forestales. Esta es una idea perfectamente razonable, aceptable. Por supuesto, los estudiantes pueden tener esta idea, pueden creer en ello, pero no la vamos a calificar como una idea previa, porque las ideas previas son aquellas que obstaculizan el aprendizaje, aquellas que son distintas del conocimiento que queremos enseñar, y por eso se constituyen en concepciones alternativas. Son alternativas al conocimiento científico aceptado, alternativas al conocimiento formal. Entonces, la justificación debería justamente decirnos por qué razón la idea que el estudiante tiene es una idea alternativa. Pero en este caso, los ejemplos que el grupo colocó son ejemplos de ideas que no son alternativas, son ideas que podrían ser respaldo o respaldadas científicamente. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Profe, entonces, Sí, profe. que este de mi grupo, entonces quería saber, tendríamos entonces como que poner ideas como que quizás son erróneas para poder como corregirlas, algo así. Exactamente, ese es el tipo de búsqueda que tenemos que hacer. ¿Cuáles? Las ideas previas son aquellas que
Algunos autores las califican como errores conceptuales o como ideas erróneas. Otros autores simplemente hablan de ideas previas, otros autores hablan de concepciones alternativas o preconcepciones alternativas. Así que eso es lo que tenemos que buscar, aquello que es necesario modificar, aquello que es necesario tener presente al momento de la enseñanza, porque nuestros estudiantes pueden creer cosas que son muy distintas de lo que nosotros les queremos enseñar. Y todas las ideas que ustedes anotaron aquí, en general, yo diría, son ideas que quisiéramos que nuestros estudiantes tengan. Son ideas aceptables desde el punto de vista científico. Ah, ya entendí. ¿Ya? Gracias, profe. Ok, Constanza. Bueno, recuerden que para buscar ideas previas, primero tienen el texto de Del Pozo, donde hay una amplia variedad de temas, y explícitamente se señalan algunas ideas previas, qué es lo que creen nuestros estudiantes de distintos niveles sobre distintos temas. Pueden ahí buscar. Eventualmente hay literatura y investigación didáctica sobre el tema, y entonces es cosa de buscar en alguna base de datos de investigación concepciones alternativas sobre el ecosistema, concepciones alternativas sobre la contaminación, o ideas previas acerca de los ecosistemas, etc. Esa forma de búsqueda podría servirles tanto en una base de datos de artículos de investigación en didáctica, como en el mismo buscador de Google. También probablemente van a llegar algunos resultados que sean útiles. Y por supuesto también pueden estar muy atentas y muy atentos a las creencias, ideas que tienen las niñas y niños más pequeños con los que ustedes se relacionen, sean sus hijos, sobrinos, vecinos, lo que sea. Eventualmente les preguntan, conversan con ellos sobre el tema, y van a darse cuenta que hay algunas creencias, algunas ideas que no se ajustan muy bien a lo que uno quisiera enseñarles sobre cada temática, ¿ya? Y eso es lo que podríamos catalogar como idea previa o concepción alternativa. Aquí tenemos otro ejemplo interesante. Este grupo anotó que, bueno, estamos en este caso en la unidad didáctica sobre las características de los animales en segundo básico. Y entonces dice que, como idea previa, es posible que los estudiantes del nivel puedan creer que los insectos y arácnidos no tienen huesos. Dice que lo anterior es una concepción alternativa porque, por el tamaño que tienen los insectos y arácnidos, pueden creer que no tienen huesos, porque comparan los huesos de los humanos y de animales más grandes. Por ende, creen que algo tan pequeño no tiene huesos. De nuevo, la justificación, para hacerla más precisa, tendría que decir algo así como: los insectos y los arácnidos sí tienen huesos, ¿cierto? Desde el punto de vista científico, esa tendría que ser la justificación. Sin embargo, yo les pregunto, ¿los insectos y los arácnidos tienen o no tienen huesos? ¿Son vertebrados o son invertebrados? Yo creo que sí tienen, ¿o no? ¿Quién respondió? No me fijé. Daniela. Gracias, Daniela. ¿Qué opinan las compañeras? ¿Será o no será esto una concepción alternativa, una idea previa? Bueno, esto es algo que hay que revisar, hay que tener cuidado con este contenido. Ya recuerden que los insectos tienen exoesqueleto, tienen una estructura rígida que los recubre por fuera. Y en ese sentido no tienen un esqueleto como si tienen los mamíferos, por ejemplo, ¿ya? Algo semejante ocurre con los arácnidos. Entonces, si los estudiantes piensan que los insectos no tienen huesos, probablemente están en acuerdo con lo que diría una descripción científica de los insectos. No tienen huesos tal cual como tienen los mamíferos, que tienen esqueleto. Y por lo tanto, decir que los insectos no tienen huesos no sería una idea previa, no sería una concepción alternativa.
Al contrario, creer que los insectos lo tienen sí podría ser una concepción alternativa, una idea previa, porque nosotros queremos enseñarles que los insectos son invertebrados, ¿ya? Y en ese sentido hay que tener cuidado con la declaración y la justificación que vamos a realizar. Entonces, profe, ahí no estaría malo, pues tendría que poner como que si tienen huesos los insectos y arácnidos. Exactamente, para decir que sea una idea previa, ¿ya? Ahora, yo no estoy evaluando, en realidad, o no voy a evaluar la validez, el fundamento de la idea previa que ustedes declaren. Eventualmente sea difícil de encontrar la idea de que los insectos y arácnidos sí tienen huesos en los estudiantes, los más pequeños. Pero eso no es parte de la evaluación, ¿ya? Yo solamente les pido que ustedes declaren lo que les parece y lo que creen y lo que busquen que puede ser una idea previa. No voy a evaluar si la fuente de donde sacaron esa idea previa tiene o no tiene validez. Bueno, aquí teníamos un último ejemplo en este grupo donde dicen, para tomar una de las dos, los estudiantes del nivel pueden creer o pensar que el esqueleto y los músculos son lo mismo. Lo anterior es una concepción alternativa porque, bueno, nuevamente la justificación no es suficientemente certera, ¿no? No nos dice del todo por qué lo anterior es alternativo, pero es bastante evidente. El grupo dice, porque al no tener conocimiento claro de dónde están ubicadas las partes del cuerpo, se genera confusión al momento de plantear el contenido. Esta es una justificación que nos dice por qué los estudiantes tienen esa idea previa, pero no nos dice por qué es una concepción alternativa. Y básicamente sería una concepción alternativa porque desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista científico, el esqueleto es un tipo de estructura, un tipo de tejido, o sea, está constituido por un tipo de tejido, ¿cierto? Que le da estructura a los órganos del cuerpo, estructura y protección a los órganos del cuerpo. Mientras que los músculos están constituidos por un tipo de tejido que es más flexible y que permite darle movilidad al cuerpo y a las distintas partes del cuerpo. Así es que lo que tendríamos que decir es una concepción alternativa porque en realidad esqueleto y músculo son cosas distintas, el esqueleto es tal cosa y los músculos son tal cosa. De esa manera justificaríamos que la idea que los estudiantes tienen es una idea alternativa. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta segunda parte del taller? No, profe, ninguna. Sí. Ya, muchas gracias, Josefa. ¿Me pueden decir cuánto tiempo nos queda de esta segunda conexión? No aparece todavía, profe. Así que Todavía no aparece. Ya, deben ser unos 15 o 20 minutos, espero. Yo creo que vamos a alcanzar a finalizar entonces con la revisión de la última parte, donde hay más elementos, porque aquí básicamente hay que concentrar, ¿cierto?, el diseño didáctico de la clase. Y para este diseño yo le estoy pidiendo describir de manera general, pero precisa, concreta, digamos, actividades que ustedes realizarían en cada momento de la clase, asociar a cada una de esas actividades la finalidad didáctica que le correspondería de acuerdo con el ciclo de aprendizaje constructivista, formular explícitamente una pregunta abierta y productiva para cada uno de los 3 momentos de la clase y señalar cuál sería el propósito de la pregunta. Ahora me apareció el aviso de que quedan 10 minutos. Vamos a tratar de ceñirnos a ese tiempo, ¿ya? Bueno, lo primero y más concreto que quiero decirles, y porque lo vi en todos los grupos, es que en la columna finalidad didáctica hay que anotar simplemente la finalidad didáctica de acuerdo a lo indicado por San Martín.
En el indicador de evaluación dice, clasifica cada una de las actividades de la clase según su finalidad didáctica. Este es el indicador 9. Y entre paréntesis dice exploración, introducción de nuevos puntos de vista, síntesis y generalización. Esas son las 4 finalidades didácticas que vamos a considerar, que son justamente las etapas del ciclo de aprendizaje constructivista. Entonces, lo que yo esperaría es que ustedes clasifiquen cada actividad en función de si es exploración, introducción de nuevos puntos de vista, síntesis o generalización. Solamente esos 4 conceptos, esas 4 nociones es lo que hay que anotar en esta columna. La redacción o lo que ustedes hayan anotado, no quiero decir que esté mal, simplemente quiero decir que lo que me interesa es que sitúen la actividad dentro del ciclo de aprendizaje constructivista, ¿ya? Profe, Sí. entonces tendría que ir uno de los 4 conceptos en inicio, desarrollo y cierre. Nada más que eso. Ojo ahí, porque hay un solo matiz. O sea, en la finalidad. Sí, en la finalidad didáctica efectivamente tiene que ir solamente uno de esos conceptos, nada más. Sin embargo, también les pido en el criterio 10, dice que organiza la secuencia de actividades de la clase en coherencia con el ciclo de aprendizaje constructivista propuesto por San Martín, incluyendo los 4 propósitos didácticos descritos por la autora. Por lo tanto, si ustedes colocaran una única finalidad didáctica al inicio, una única en el desarrollo y una única en el cierre, significa que no están cubriendo el ciclo completo, porque el ciclo tiene 4 etapas. Entonces yo les pido que consideren los 4 propósitos didácticos presentes durante la clase. ¿Dónde los coloquen? Eso depende de ustedes. Depende de las actividades que identifican. Pero recuerden que el ciclo parte con la exploración, sigue con la introducción de ideas o de nuevos puntos de vista, continúa con la síntesis y finaliza con la generalización. Así que deberían tener cuidado con esa secuencia, ¿ya? Y tener presente actividades que correspondan a los 4 propósitos didácticos. Bastaría con 4 actividades, pero si ustedes quieren colocar más o necesitan colocar más, no hay problema. Pueden también duplicar o replicar a lo mejor un par de actividades de exploración, un par de actividades de síntesis, una actividad de introducción de nuevas ideas, una actividad de generalización. Eso depende de ustedes. Lo importante es que esté presente el ciclo completo de enseñanza-aprendizaje constructivista. Y por otra parte, el otro elemento concreto que quería señalarles es que en la columna propósito de la pregunta pasa algo semejante. Aquí yo no espero que ustedes redacten lo que se proponen hacer con la pregunta, sino que clasifiquen la pregunta que plantean en función de los propósitos que nosotros vimos en algún minuto entre la taxonomía de tipos de pregunta. Aparecían algunos propósitos. Entonces, el indicador 13 dice, explicita un propósito didáctico para cada una de las preguntas que plantea en coherencia con su formulación. Los propósitos en cuestión son descubrir ideas, desarrollar ideas, fomentar la indagación o fomentar el razonamiento. Esos son los 4 términos, los 4 conceptos que hay que utilizar en la última columna. Entonces, por ejemplo, la pregunta que anotan sus compañeros es, según el video señalado, ¿el corazón se encuentra cerca de algún órgano? La pregunta que ellos formulan. Bueno, esta pregunta tiene que ver con desarrollar ideas de los estudiantes, o descubrir ideas de los estudiantes, o desarrollar el razonamiento, o promover o fomentar la indagación. Eso es lo que hay que anotar en el propósito de la pregunta, una de esas 4 posibilidades. Y bueno, finalmente, para solamente hacer un comentario general, me parece que en este caso está en general bien la redacción de las actividades. Lo que me interesa aquí es poder entender qué es lo que están imaginando que va a ocurrir, qué es lo que hacen los estudiantes. Se visualiza un video didáctico en donde se plantea de manera general algunas partes del cuerpo, abriendo las ideas previas de los estudiantes acerca del contenido. La primera parte me queda muy claro. Se visualiza un video didáctico donde se presentan algunas partes del cuerpo. ¿Ok? Los estudiantes ven un video. Esa es la actividad.
La segunda parte no me queda tan claro qué es lo que ocurre, porque dicen abriendo las ideas previas de los estudiantes acerca del contenido. ¿Qué significa eso? ¿Qué actividad es esa? ¿Qué hacen los estudiantes? ¿Qué hace el profesor? Yo creo que ahí hay una descripción muy, muy ambigua, ¿ya? Y por lo tanto sería importante precisarla o aclarar lo que están tratando de decir. Después dice, se realizan algunas preguntas problematizadoras acerca del video. Yo sugeriría explicitar un ejemplo. Visualizan un video acerca de algunas partes del cuerpo y luego responden a la pregunta o preguntas cómo, y entonces ponen un ejemplo de pregunta. Ese ejemplo de pregunta podría ser la misma que anotan después en esta otra columna. Pero O pueden ser podría, la misma pregunta en este caso, profe, porque yo entendí que eran dos preguntas diferentes yo le decía que para el puede ser la inicio. misma, puede ser la misma, porque en el fondo lo único que hago acá es pedirles que explícitamente señalen una pregunta abierta y productiva que iría dentro de esta parte de la clase. A lo mejor esa pregunta que ustedes enfatizan y explicitan acá es parte de las que utilizan al momento de revisar el video, podría ser, o a lo mejor es una pregunta que van a utilizar después de haber visto el video y haber hecho la discusión, pero va a ocurrir de todos modos en el inicio. Así que Profe, y una puede, pregunta, sí, esa donde sale pregunta para los estudiantes en el inicio, ¿esa está bien planteada o no? a mí me parece que no es una pregunta que permita descubrir ideas de los estudiantes, porque allí tendríamos que pensar en el punto de vista de ellos, en su subjetividad. ¿Qué crees tú que ocurre? ¿Cómo te imaginas que es? Por ejemplo, ahí tendríamos una posibilidad. Desarrollar ideas de los estudiantes tendría que ver con por qué crees eso, de dónde lo sacaste, en qué te basas para decirlo, ¿cierto? Luego, no es una pregunta que tampoco focalice el desarrollo de una habilidad indagatoria, no está invitando a los estudiantes a indagar cómo descubrir o cómo investigar dónde se encuentra el corazón, por ejemplo. Y me parece que tampoco es una pregunta que apunte al desarrollo del razonamiento de los estudiantes. De hecho, es una pregunta poco productiva o no productiva, porque los estudiantes van a responder sí o no, y luego no hay más que decir. Así que no creo que sea una pregunta adecuada para lo que espero que logren en esa parte de la clase. Me parece que quedan muy pocos segundos de esta segunda conexión. Voy a hacer una última reconexión solamente para resolver o responder alguna pregunta, comentario específico que tengan, y con eso vamos a finalizar la retroalimentación. ¿Ya? Ya, profe.